¿Qué tiene que ver la escala Kardashev y los 4 momentos más críticos en la vida de cualquier artista marcial? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Hoy vamos a intentar explicar un concepto de la física teórica como es la escala Kardashev y los que yo considero, en una opinión personal, que son los 4 momentos más difíciles en la vida de cualquier artista marcial. Y como siempre que me meto en estos berenjenales, ¿qué es la escala Kardashev, Joshua? Pues por intentar resumirlo un poco, es un método mediante el cual se categorizan las distintas civilizaciones según el tipo de energía que llegan a usar. Fue desarrollado por el astrofísico Nikolai Kardashev, de origen ruso, en 1964, y categorizaba en un principio en 3 tipos de civilización, tipo 1, tipo 2, tipo 3, aunque posteriormente otros autores categorizaban también la tipo 4 y la tipo 5. Y por explicarlo un poco más llanamente, la tipo 2, por ejemplo, es aquel tipo de civilización que consigue coger energía de su estrella. Esto a nivel evolutivo es muy importante. ¿Por qué? Porque el universo es un lugar muy peligroso y muy impredecible. Y cuanto más recursos tenga una civilización y mejor use su entorno, más adaptabilidad y más probabilidad de sobrevivir tiene. A nadie se le escapa que un agujero negro, la muerte de la propia estrella del sistema solar, un asteroide, como ya ha ocurrido anteriormente en la Tierra, acabe con la vida tal y como se conocía, con los dinosaurios, por ejemplo. Son todo probabilidades que están ahí, pero que cuanto la civilización tenga más opciones de energía a su disposición, podrá expandirse más y por tanto aumentar sus probabilidades de seguir existiendo. Y ahí es donde lo uno con las artes marciales. ¿Por qué? Porque todo artista marcial va a pasar por distintas etapas, distintas transiciones que va a tener que saber aprovechar y va a tener que saber sobrevivir si quiere seguir estando en el tatami durante muchos años. Y como bien dejé claro al principio del vídeo, estos son meramente mi opinión personal. Son 4 cosas que yo llevo viendo durante muchos años en el tatami y que si veo que la gente las suele sobrevivir o las suele pasar, se suele quedar en el tatami durante muchos años. La primera de todas es el primer año de entrenamiento. Hay un dicho, o no sé quién dice, que si haces algo durante 21 días, esto se acaba convirtiendo en rutina y lo vas a poder llevar a cabo toda la vida. Por ejemplo, se hace referencia mucho con las dietas, ¿no? Si tú aprendes a comer bien o lo que tú consideres comer bien durante 21 días, es probable que esa dieta temporal se acabe convirtiendo en un hábito, que es lo ideal. Pero con los entrenamientos yo detecto que esto no es tanto así, a menos que entrenes todos los días, que tengas la suerte de ser prácticamente profesional y puedas dedicar 21 días seguidos a entrenar todos los días. Lo normal es que haya días de descanso, que haya días que no puedas por trabajo, por familia, etc. Y vayas de 3 a 4 o a 5 veces por semana si eres más afortunado. Y por lo tanto coger ese hábito de ir a entrenar siempre, de no concebirlo como algo difícil, algo que te cuesta, creo que lleva un poquito más de tiempo que 21 días. Y yo lo considero el punto crítico un año. Normalmente si alguien aguanta un año entrenando es probable que no lo deje a la larga. ¿Por qué? Porque ya no le supondrá esa pereza venir a entrenar y cuando le ocurra sabrá que compensa casi siempre venir a entrenar, echar la hora o la hora y media o las 2 horas de entrenamiento y volverse a casa realizado de haber salido del sofá y haberse puesto a entrenar. Pero antes de ese año hay muchos compromisos y hay vagancia después de una larga jornada laboral, de haber estado en el instituto, en la universidad, donde cada uno estudie. Es normal sentir cierta vagancia, cierta pereza y a veces si no tenemos ese hábito es muy difícil luchar contra ella. O sea que si hemos sobrevivido ese año y nos hemos sobrevivido todos esos días de que no teníamos ganas, es probable que cuando vengan en el futuro ya no nos pesen y sepamos lo bueno que es ir a entrenar y volver cansados y coger la cama y dormir a gusto. Segundo punto crítico que yo detecto es una lesión. Y cuando me refiero a lesión, me refiero a una lesión real. No me refiero a un toquito, que nos llevemos un dedo para atrás, que se nos levante una uña, que se nos infle un poquito la frente, que tengamos un moratón. Todo ese tipo de cosas son toques y haciendo un deporte de contacto es normal. Lo ideal es que no pasen todos los días, evidentemente, y si pasan todos los días habría que preocuparse un poco. Pero que pase de vez en cuando es normal. La palabra lo dice, deportes de contacto. Vas a tener algún tipo de contacto y es normal que tengas alguna molestia de vez en cuando. Pero lo que yo me refiero son las lesiones de verdad, aquellas lesiones que nos dejan fuera meses del tatami y que incluso nos dificultan un poquito la vida y que pueden ser incluso peligrosas. Y aquí está claro, aquí es normal que muchísima gente decida no seguir las artes marciales ni deportes de contacto porque no les compense y es totalmente legítimo, ¿vale? Las lesiones son algo complicadas y cada uno las afronta como puede. Tengo un vídeo muy interesante en el canal sobre el ego, es un vídeo muy denso, es un vídeo cuando estábamos empezando y no teníamos tanta idea sobre la comunicación en YouTube, es casi media hora, así que si les interesa vean ese vídeo, creo que se hablan de cosas muy interesantes, aunque sea, como digo, un vídeo un poquito más complejo. Y también, y si tienen tiempo, me gustaría recomendarles el podcast que hice con Carlos, en el cual hace referencia durante una sección del mismo a las lesiones.
Y aquí lo voy a citar a él y voy a citar a Buda. Y es que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Y es algo que hablamos Carlos y yo en el podcast y me pareció una reflexión brutal. Sin duda alguna, en toda la vida tú decides cómo sufrir la lesión. El dolor que te ocasiona no lo puedes evitar. Está ahí y el que venga es el que ves. Y las consecuencias que tenga ese dolor son inevitables. Pero el sufrimiento y lo que tú hagas con ese dolor es 100% tuyo. Sobre lesiones, dolor y sufrimiento podríamos hablar durante largas horas, pero como digo, es un trabajo muy personal, es un trabajo muy complicado y esa primera lesión te va a descubrir cómo eres tú de verdad y va a sacar algo de ti. Entonces, mi recomendación es intentar eso, dejar el sufrimiento a un lado, enfocarnos en lo que podamos resolver, intentar paliar lo que no y seguir tirando para adelante y seguir intentando retomar nuestra vida donde lo dejamos antes de esa lesión. Que como digo, después cada uno decidirá si le compensa o no. Los locos como yo nos compensa y seguro que entre ustedes hay alguno que se siente identificado y habrá mucha gente que no y no por ello es menos. Es, como digo, una parte importante del deporte, es una parte importante de las artes marciales y como tal tiene que ser percibida y vivida. Tercer punto es la primera competición y me refiero a la primera competición tanto si se gana como si pierde. Porque a ver, lo más claro es que tu primera competición la pierdas, pero no por nada, sino porque tendrás muchos nervios, tendrás muchas dudas con respecto a las normas, serás inexperto y cuando seas inexperto en algo lo normal es que no salga muy bien y en deportes de contacto siendo tan complejos pues el resultado seguramente sea malo. Pero ¿qué pasa si te lo has currado, has trabajado el físico, has trabajado la técnica, has hecho un montón de randori, un montón de sparring, te has empollado las normas, te las sabes de memoria, llegas, no te pones nervioso porque eres una persona fría, constante y que no te alteras ante estímulos externos y de repente coges y ganas? Pues ahí también es un problema. Porque vale, puede que hayas ganado en tu primera competición, pero lo más normal es que tu primera competición no sea muy grande. ¿Qué me refiero con esto? Los deportes de contacto son deportes minoritarios, es decir, es probable que tus primeras competiciones hagas 2 luchas, una, porque no haya mucha gente en tu división, porque no haya mucha gente en tu provincia que practique ese deporte o esa arte marcial y por lo tanto cuando ganes pasarás a una división un poquito mayor y con más gente y ahí vienen los problemas. Y es que después de la primera victoria puede que ocurra una segunda, pero siempre y eventualmente si sigues compitiendo vas a perder. Y manejar esa pérdida es muy complicado, es un trabajo muy personal, es un trabajo que tiene que ser realizado primero por el deportista y segundo por el entrenador, tanto antes como después de la competición. Y ya digo, muchas frustraciones salen de las competiciones mal llevadas, de las competiciones. No me refiero técnicamente, no me refiero físicamente, me refiero ya psicológicamente, cómo afrontar una derrota, cómo afrontar una victoria. Y es muy muy importante esa primera victoria, esa primera derrota y ese primer torneo, esa primera competición que llevamos a cabo, tener unas expectativas bajas, tener una ilusión alta e ir simplemente con la idea de competir, de descubrirnos, de ponernos a prueba, pero no con más allá de esas poquitas cosas en la cabeza. Y por último y el más complejo, el cinturón negro. Y para el que me conozca un poco en persona o haya escuchado los podcasts, sabrá que mi opinión con los cinturones es que hacen más mal que bien y tengo siempre muchos pensamientos encontrados con los mismos. Y una de las razones es el cinturón negro. En muchísimas artes marciales ocurre que la tasa de abandonos en el cinturón negro se dispara. Si no practiquéis artes marciales os podéis quedar como, pero realmente cuando hay cinturón negro ¿se va la gente? Pues sí, se van muchísimo. ¿Por qué? Pues probablemente por la concepción occidental de que una vez nos sacamos un título no volvemos al centro educativo. Es decir, una vez te sacas la ESO, te sacas el bachiller, te sacas una carrera universitaria, un ciclo formativo, tú no vuelves a ese centro. Tú te vas y sigues tu vida y adelante. Se supone que ya has adquirido todos esos conocimientos. Y con la lucha creo que tendemos a asumir que cinturón negro es igual a título. Y que llegado a ese punto ya sabemos todo y ya sabemos luchar y ala, para adelante, a hacer otra cosa que ya sé luchar. Cuando realmente, por mucho que todo el mundo diga, esto no es así. Y muchos profesores y profesoras argumentan que el cinturón negro sí es verdad, que es el principio del camino, que es cuando hay que empezar. Pero eso es lo que dicen las palabras, pero muchas veces los gestos y nos indican lo contrario. Y vemos en muchas academias, en muchos dojos, como el cinturón negro, aunque de boquilla es el principio del camino, de facto es el objetivo principal. Y yo creo que ese es el mayor problema, ¿no? Considerar el cinturón negro como el objetivo final del camino y como el principal propósito por el cual voy a entrenar, como ese título al que aspiro yendo a la universidad, al ciclo formativo o a lo que sea.
Y de ahí surge la decepción o el cansancio una vez se llega y el sentimiento de haber terminado y no entender que las artes marciales son realmente complejas, realmente difíciles y que tú puedes haber llegado a dominar algún campo de la lucha, pero dominarlos todos y hacerlos todos bien es muy muy difícil. Y bueno, estos son mis 4 puntos importantes en la vida de cualquier artista marcial. Es donde más he visto yo que la gente abandona. Evidentemente hay factores como la familia, el trabajo, los hijos cuando se tienen, que también afectan a que la gente deje de entrenar porque tiene que dedicar su tiempo a otras cosas. Pero bueno, quería un poco comentar lo que yo he visto a lo largo de mi vida en compañeros y en mí mismo cuando más me he visto complicado, ¿no? Seguir entrenar, cuando la motivación se ha perdido. He visto que normalmente suelen ser estos 4, tanto en mí como en compañeros y compañeras. Si se te ocurre alguno más, si crees que me he dejado algo, no dudes en dejarme en los comentarios para seguir aprendiendo un poquito entre todos. Y si has aprendido algo, si te ha resultado entretenido este vídeo, no dudes en suscribirte, en darle like, en compartir y nos vemos en el siguiente vídeo. Bonus track, libros de mi estantería. Esto es Comercios de Tokio, me lo regalaron, un libro brutal. Te pone un comercio de Tokio, tradicional o moderno, acuarela, dibujado a mano, precioso, ¿dónde poder encontrarlo en Tokio? Si eres un apasionado de la cultura japonesa y de Tokio, cómprale este libro. Regalo perfecto.